Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tratar de entender una reflexión de las reflexiones cortas que nosotros preparamos, que tiene como título El carácter de Dios revelado. Y vamos a ver cómo es revelado el carácter de Dios para nosotros. Y dice lo siguiente: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, la caída del hombre, con todas sus consecuencias, no estaba oculta del Omnipotente. Ahora, nosotros necesitamos entender una realidad. ¿En qué contexto nos está hablando de que Cristo murió por nosotros? Y vais a ver que está hablando en todo momento de la venida de Cristo en esta tierra, de su encarnación, nacimiento, ¿verdad? Y nos dice, la caída del hombre con todas sus consecuencias no estaba oculta del Omnipotente. Es decir, desde el principio, cuando no existía nada más que el Padre y el Hijo, se preparó un plan, una salida para la caída del hombre. Y dice, la redención no fue un pensamiento a posteriori, un plan formulado después de la caída de Adán, sino un propósito eterno. Es decir, Dios, cuando construyó el universo, tuvo en cuenta esta realidad y podemos decir que esta realidad fundamenta ahora el reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque teniendo en cuenta lo que ha pasado, lo que ha pasado y que en realidad el universo nunca debería de haber conocido, pero todo lo que ha pasado fundamenta todavía aún más que lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera. Por eso nos dice, esto fue un propósito eterno. Porque todo esto al final reforzará aquello que Dios pensó desde el principio y que era bueno en gran manera, ¿verdad? No era necesario que existe, pero ya que pasó, eso es una realidad que nos ayuda a entender que lo que Dios hizo desde el principio era bueno en gran manera. Nosotros no deberíamos de haber conocido nunca el pecado o la separación de Dios, ¿verdad? Dice que se consintió en realizar para la bendición no solo de este diminuto mundo. ¿Entendéis? Es decir, todo esto encaja en la eternidad, reforzando aún más lo que Dios creó y lo que dijo que era bueno en gran manera. Dice, sino para el bien de todos los mundos que había creado Dios. Dice, cuando el hombre pecó, todo el cielo se llenó de pesar. En desarmonía con la naturaleza de Dios, desobedeciendo a las demandas de su ley, nada sino la destrucción estaba delante de la raza humana. Puesto que la ley divina es tan inmutable como el carácter de Dios, no podía haber esperanza para el hombre a menos que en alguna forma se pudiera idear algo por lo cual pudiera ser perdonada su transgresión, pudiera ser perdonada su separación. Y esto implica que esta gloria de Dios, esta ley divina, que es como Dios gobierna su reino, ¿verdad? Él se comparte a sí mismo porque Él es vida, pues Él comparte la vida con todos los seres creados. Es así como necesitamos entender esta realidad, ¿verdad? Por lo tanto, dice, si pudiera idear algo por lo cual pudiera ser perdonada su transgresión, renovada su naturaleza y restaurado su espíritu, ¿qué perdió Adán en Edén? El espíritu, ¿verdad? Para reflejar la imagen de Dios. El amor divino había concebido un plan tal para que el hombre sea rescatado, restaurado, ¿verdad? Y nos habla de cuál es este plan. Dice, Cristo estuvo con Dios en la obra de la creación. Era uno con Dios igual al Eterno.
¿Por qué nos habla esto? ¿Por qué nos simpatiza esto? Porque nosotros necesitamos entender que el precio por el pecado solo lo podía pagar uno igual a Dios. Entonces, lo que trata de explicarnos es que este precio lo tuvo que pagar el Hijo de Dios, Cristo, uno igual a Dios, ¿verdad? Y que pagando el precio, es decir, conectando la humanidad con el Espíritu, y nosotros necesitamos entender, cuando habla de humanidad, nosotros cuando hablamos de Adán, Adán significa humanidad. Cuando hablamos del verbo hecho carne, hablamos de la humanidad. Por lo tanto, en esa carne se puso el Espíritu. Por lo tanto, el segundo Adán, que representa la humanidad, en esta humanidad se puso el Espíritu. Por eso, nosotros vamos a heredar de Jesucristo esa vida con la cual Él conectó esta nueva o esta segunda humanidad, a la cual Él es la cabeza, ¿verdad? Por tanto, eso es lo que trata de enfatizar, de ayudarnos a entender, ¿verdad? Dice, solo Él, el creador del hombre, podía ser su salvador, o aquel que conecta de nuevo la humanidad con el Espíritu de Dios, con la ley divina, con la divinidad. Dice, nadie sino Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley. Porque ¿cuál es la maldición de la ley? Te separas de la vida, consecuencia inmediata, mueres. Esa es la maldición de la ley, ¿verdad? Por lo tanto, dice, Cristo se propuso llegar hasta los abismos de la degradación y del dolor del hombre y restaurar el alma arrepentida. Esto es clave. Restaurar el alma arrepentida. Aquel que no se arrepiente no puede ser restaurado, ¿verdad? Y creyente a la armonía con Dios. Cristo, el Cordero muerto desde la fundación del mundo, se ofreció como sacrificio y sustituto. ¿Cuándo? En la encarnación, ¿verdad? Cuando se hizo hombre. Sacrificio y sustituto para los caídos hijos de Adán. Eso trata de revelarnos. En ningún momento nos habla de la cruz. Necesitamos entender. Yo sé que es muy sorprendente. Lo entiendo perfectamente, pero lo siento mucho. No me voy a salir de lo escrito está. Y no voy a tratar de explicar otra cosa que no sea escrito. ¿Verdad? Dice, aunque haya muy pocas visitas, aunque dejen de visitar a la gente, no es eso lo que me interesa. Honestamente, lo que me interesa es la verdad. Y eso es lo que trato de compartir con vosotros. Que la gente lo acepte o no lo acepte, ese no es mi problema. Es el problema de la gente, ¿verdad? Dice, por medio de la creación y de la redención, por medio de la naturaleza y de Cristo, se revelan las glorias del carácter divino. Se revela el amor de Dios. Que Dios se comparte a sí mismo, ¿verdad? Dice, por el maravilloso despliegue de su amor al dar a su Hijo unigénito, se revela el carácter de Dios a las inteligencias del universo. Por medio de Cristo, nuestro Padre Celestial es conocido como el Dios de amor. ¿Por qué? Pues porque Él entregó a su Hijo uno igual a Dios y esta vida de su Hijo la comparte con la humanidad, empezando por el hombre Jesucristo. Él es la cabeza de la humanidad restaurada. Él no necesitaba ser restaurado, pero como es un hombre nacido de mujer humana, pues tenía que ser conectado, ¿verdad?, con la naturaleza divina. Por lo tanto, Él es el primer beneficiario. Él dio su acuerdo que esté conectado con esta vida y nos invita a nosotros, a toda la humanidad caída, si queremos ser unidos con esta naturaleza divina, con esta vida que es el don inmerecido que nos lo ha hecho en la encarnación. Y el santuario nos revela esta realidad. Lo primero que hizo fue el sacrificio. Lo primero. Es decir, lo primero que hizo nos dio su propia vida, ¿verdad? En rescate para la humanidad. Por lo tanto, Él vino a revelar la gloria de Dios, el carácter de Dios, que Dios es amor, que Dios estuvo dispuesto a entregarnos a su propio Hijo, ¿verdad? Y lo tenemos. Eternamente va a estar en el marco de la humanidad. Él será un hombre, ¿verdad?
como nosotros. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Espero que les pueda ser de ayuda y le ruego a nuestro Dios que estudiemos esto. Yo sé que estoy peleando con miles de años de otro énfasis, de otra teología, ¿verdad? Pero está claro que ahora al final del tiempo, y lo podemos ver, es visible, es posible, que todo esto estaba en la palabra de Dios, pero que por alguna razón no lo habíamos comprendido. Pero hoy podemos comprender estas realidades, porque Dios necesita una generación que entienda esta realidad y que haga una elección igual que el hombre Jesucristo. Que en nosotros se ponga su espíritu. Esta vida que Cristo, uno igual a Dios, nos la regaló en la encarnación. Le ruego a nuestro Padre que nos envíe su espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que hagamos cada uno de nosotros nuestra propia elección personal. Os deseo, mis queridos, que tengáis un próspero día en todo lo que os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.